Henry Rincón Orozco, buenas tardes. Muchas gracias para estar conmigo, con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Eva. Muchas gracias a ti y al festival por la invitación, obviamente. ¿Y nos puedes decir dónde estás? Porque nos Sí, interesa. claro, estoy en Colombia, puntualmente en la ciudad de Medellín. Yo vivo a las afueras de Medellín, en una zona rural que se llama Santa Elena. Ok. Bueno, Henry, tú haces parte de esta generación de jóvenes cineastas de Medellín. ah, los cuales el festival haya presentado películas como Laura Mora, Juan Sebastián Mesa, y este año Teo Montoya y tu película. Tú has estudiado teatro inicialmente y más precisamente actuación. Y Exacto. te has involucrado en el campo del cine y has aprendido como sobre el terreno, como haciendo cine. Y has completado tu formación de manera más formal a lo largo del tiempo. En 2011 has creado tu sociedad de producción Heroi Film. En 2013 has creado un taller para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y muchos de estos niños han participado en tu primera película que has dirigido en 2014, Pasos de Héroes, que pone en la pantalla historias de niños afectados por la guerra, como más bien físicamente y psíquicamente. En 2017 empezás a desarrollar La Ciudad de las Fieras, que se llamaba antes El Último Silletero, y fue seleccionado por el FICHI, por el Encuentro de Productores, y has tenido apoyado del Centro Nacional de Cine del FDC de Colombia. En 2021 tú acabas la película y vas a hacer la première mondial el 10 de marzo en Miami. Y la première européenne será en Toulouse a partir del 19 de marzo. ¿Quieres añadir algo a esta trayectoria? No, está súper claro, Eva. Yo creo que se resumió muy bien el camino que hemos tenido hasta la fecha. Entonces, somos muy felices de presentar tu segunda película en el marco de la competencia de cine latino y será la primera vez que las películas del festival van a ser accesibles en toda Francia porque será online. La primera pregunta que te quería hacer es que nos cuenta las raíces de esta segunda película. Sí, esta película está enfocada precisamente a eso, como a las raíces y a esa relación de las nuevas y las anteriores generaciones, de cómo finalmente un joven tiene que día a día buscar su identidad, de dónde proviene, y creo que es un punto de partida, y fue un punto de partida al momento de crear, de escribir la historia, fue también como esa relación muy cercana que tuve con mi abuelo y que precisamente me anclaba un poco a esas raíces, pero que al final yo también tomaba decisiones por emprender otro camino, y creo que eso es un poco lo que intenté llevar a la pantalla y hacerlo y retratarlo en la película desde la mirada de Tato y de su abuelo Octavio. Hay también raíces que son conectadas a tu preocupación de hacer un cine con componente social. ¿Tú podías como explicarnos cómo, lo que significa para ti y cómo se manifiesta en tu manera de hacer películas? Sí, no sé, yo siento que uno como creador o como artista sí tiene de por medio como unas responsabilidades de cuál es el discurso, de cuál es tu punto de vista, cuál es tu posición frente a la sociedad o como individuo. Y yo creo que
mis películas siempre van hacia esa línea, siempre hay un elemento social, siempre hay un elemento desde lo humano que anclo las historias, es decir, mi primera película es Víctimas de las minas antipersonal, en el caso de La ciudad de las fieras es como un joven es desplazado a partir de la violencia que hay en su ciudad, en su barrio, y empezar de nuevo, y empezar a buscar su identidad y sus inicios. Entonces, digamos que esos elementos sociales para mí son fundamentales porque al final son los que nos están conectando con una audiencia a nivel global. Yo creo que la película, más que ser la historia de un silletero y un rapero, es la relación de un nieto y un abuelo en medio de un contexto social, en medio de una problemática social, en medio de una violencia, en medio de un desarraigo, y creo que también ese elemento de la alteridad, de entender la diferencia del otro, es un poco lo que yo intento trabajar en mis películas. Y sí, digamos que es el punto de partida, y creo que desde el momento que creé la empresa en el 2011, esa es la finalidad de Héroe Films, desarrollar y producir proyectos que tengan un componente social, que no necesariamente nos quedemos ahí, son historias que pueden conectar con una audiencia, pueden conectar con un público. Yo creo que es más la forma en que se narra y se cuente la historia. ¿Tú podrías hablar de tus personajes, del casting, del proceso de casting, de los personajes de la película también, los dos aspectos, como en términos de personajes y actores? Claro, digamos que el proceso de casting fue extenso, por lo menos para los protagonistas, o por lo menos para Tato, fue casi un año de trabajo, y más porque la decisión en un momento del proyecto era trabajar con actores no formados, sino con actores que estuvieran en el día a día viviendo ciertas situaciones, o que tuvieran unas cargas dramáticas o unas vivencias que fueran similares a las que vivía o a las que vive el personaje que se tenía planteado desde el guión. Entonces, en ese momento yo empecé a asistir a unas batallas de improvisación callejeras, y todo fue a partir también como de una investigación que yo venía haciendo sobre las comunidades del hip hop acá en Medellín y en Colombia, que hubo un momento que estaban rodeados de mucha violencia, donde digamos que eran perseguidos sociales, y empecé a asistir a esas batallas de improvisación, y en medio de esto fue que conozco a un grupo de chicos con una pasión, una entrega y una determinación a, a, a llevar su vida a la palabra, a la rima, y eso me llamó mucho la atención, y a partir de eso fue que encontramos a Brian Córdoba, que es nuestro protagonista, que hace el personaje, interpreta el personaje de Tato, que particularmente Tato es como un reflejo de lo que yo fui en mi adolescencia, y, y Tato, digamos que ese nombre o ese apodo es bien importante para mí, porque es la forma en que a mí me llaman en mi familia. Entonces, digamos que eso también tiene como una mezcla familiar la película. Lo que es la Crespa también la encontramos en estas batallas de improvisación, y a Pitu en particular fue un personaje muy complicado, fue el último personaje que logramos encontrar después de un casting muy amplio, pero no dábamos con ese personaje que tuviera ese picante, que tuviera ese carisma. Entonces, él fue de los últimos en empezar, y fue complejo el trabajo con ellos, porque son chicos también que están en una dinámica de la calle, en una dinámica de no tienen reglas. Entonces, en ocasiones uno como que hacía las veces no solo director, sino de papá, como casi que criando los chicos y los muchachos a lo largo de los ensayos y el rodaje. Y ya el abuelo sí lo encontramos en la comunidad silletera, que es de acá de Medellín, que es de una zona que se llama Santa Elena. Yo particularmente me fui a vivir a esta zona, y ahí conocí muchos tradicionales silleteros. Y en medio de ese casting, este abuelo fue el que más nos llamó la atención, porque en su mirada cargaba una tristeza, pero también cargaba toda la historia de lo que es ser campesino. Entonces es un poco como el resumen de lo que son los personajes y quienes lo interpretan. En tu película, ¿qué te gustaría que tendría como efecto en la audiencia? ¿Qué buscas qué buscas a través de esta película? ¿Quieres cambiar imágenes? ¿Quieres dar
como fe o qué sería tu meta? Sí. No, mira, Eva, que es muy contradictorio porque al final uno hace su película, hace la película y uno renuncia a muchas cosas que en el papel eran divinas, pero claro, al momento de llegar al montaje uno renuncia a muchas secuencias, a muchas imágenes que hoy en día yo pienso por qué no las incluí o por qué las quité, pero el corte o lo que es la película hoy en día nos llena de satisfacción porque realmente logra conectar con las emociones del público. Yo creo que es una película que también incomoda, pero a la vez que incomoda también te invita a reflexionar, pero también te cuestiona. Creo que es una película que permite que te coge en la mano y te lleva por ese viaje frenético que vive Tato en un sinnúmero de situaciones que van desde la ciudad hasta el campo. Es decir, es una película que tiene una riqueza visual y para mí creo que lo que más satisfacción tengo hoy en día es con la interpretación que hicieron los actores de cada uno de esos personajes, porque creo que sí se conecta y creo que llevan una verdad en el relato, y cuando hay verdad en el relato, pues yo creo que eso trasciende cualquier frontera y cualquier idioma. Entonces, digamos que al día de hoy no le cambiaría, sino que al contrario, es como un salto de fe y la película seguramente irá encontrando su camino y irá encontrando su público. Bueno, Henry, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la película. Espero que vamos a ver Tato y la Crespa y Pitu en tus futuras películas porque son actores estupendos. Y bueno, muchas gracias y te deseo buena continuación. No, gracias nuevamente Eva, por la invitación, por la conversación. Creo que siempre es un placer uno hablar de las historias y del cine. Entonces, y más en época de pandemia y de que estamos en una situación de encierro y demás, creo que el cine nos revitaliza y nos da esa oportunidad de reencontrarnos y de creer que todavía no está todo perdido. Entonces, nada, muchas gracias por el espacio y felices de estar en Toulouse. Gracias, Henry.